Y paz, amados hermanos, miren atentamente este vídeo donde este supuesto pastor, que yo no consigo llamarlo pastor ni lo considero pastor, afirma esta semejante barbaridad y luego hagamos un comentario al respecto. Asumo como el primer pastor abiertamente gay dentro de nuestra denominación en Colombia, pero también dentro del metodismo latinoamericano. ¡Hijos del diablo! Tenemos una forma muy organizada o metódica de vivir nuestra fe, pero somos una iglesia cristiana de corte histórico trinitario. Es lamentable y es lamentable. Como verán, este hombre se presenta como el primer pastor abiertamente gay en Colombia dentro del metodismo. Incluso ha dicho que es el primero dentro del metodismo en toda América Latina. ¿Y por qué quiero hacer este vídeo? ¿Qué es lo que quiero comentar? En primer lugar, no quiero invertir mucho tiempo en dejar claro que es imposible, bajo mi percepción de las escrituras, ser una persona que practica la homosexualidad, que practica ese pecado y ser pastor. Yo ya he hecho vídeos donde digo que las personas que afirman que pueden ser verdaderamente cristianos, nacidos de nuevo, estar bien con Dios, caminar con Dios y practicar ese pecado es imposible a la luz de la palabra de Dios. Y creo que todo eso es fruto de una mala comprensión de la Biblia, que se han formado un Dios a su propia imagen y semejanza, que viven una fe que no tiene nada que ver con la fe bíblica de la palabra, que ni siquiera entienden la definición bíblica del cristianismo y que simplemente son personas que viven una creencia, supuestamente le pueden llamar cristianismo o lo que quieran, pero no es una verdadera fe en Cristo, como la Biblia refleja que debería ser el fruto y que debería evidenciarse el fruto de una fe salvífica en la vida de un pecador. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y si realmente tenemos una fe genuina puesta en el Señor Jesús, eso se va a ver en el fruto de nuestra vida, en las obras que vamos a mostrar. No, las obras no nos salvan, pero son el resultado de nuestra salvación, y por lo tanto, si seguimos una vida de práctica pecaminosa, sea cual sea el pecado, que nadie piense que tengo algo contra ese pecado en particular. Tampoco creo que una persona pueda decir yo soy cristiano y un adúltero, o yo soy cristiano y vivo en fornicación, o yo soy cristiano y robo bancos, o yo soy cristiano y voy atracando personas por la calle, o yo soy cristiano y vivo cometiendo ilegalidades. Para mí eso no tiene sentido. Dentro de nada se nos va a presentar el diablo diciendo que es cristiano y al mismo tiempo vive retorciendo, tentando, acusando y haciendo de las suyas. No, la verdad es que debe haber una coherencia en nuestra profesión de fe. Por lo tanto, a la luz de lo que dice la palabra, para mí es incoherente totalmente afirmar practico el pecado que abraza ese colectivo LGBT y al mismo tiempo soy cristiano. No. A la luz de la Biblia no, a la luz de lo que ellos han inventado puede ser, pero a la luz de las escrituras no. ¿Cuánto menos afirmaré que pueden ser pastores? La Biblia afirma que un pastor, según 1 Timoteo 3, o lo que Pablo también escribe a Tito, dice que un pastor tiene que ser irreprensible. Y no se puede ser irreprensible y practicar ese pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Así que no tiene sentido que ese hombre se presente como pastor. Pero ¿qué es para mí lo chocante en este vídeo y lo que quiero comentar con ustedes? Lo que quiero decirles es que lo que ha dicho es cierto. El metodismo es una corriente cristiana histórica. El metodismo no es un movimiento nuevo de hace 20 o 30 años. La verdad es que el metodismo tiene unos fundamentos en sus bases y en sus creencias que son históricos. El metodismo puede ser que sea una corriente con la que yo no comparto algunos puntos de vista, pero la realidad es que sí que ha sido una corriente denominacional que ha ofrecido al cristianismo buenos siervos de Dios y buenos predicadores. Si ustedes estudian cuándo se fundó el metodismo, quiénes serían, entre comillas, los padres del metodismo y algunos otros que los siguieron, han habido buenos predicadores, han habido buenos siervos de Dios, hombres temerosos de Dios, entregados al Señor, dedicados a la enseñanza
dedicados a la predicación, obviamente no compartimos algunos puntos con ellos. Ellos mismos, los fundadores, se separaron de buenos amigos por algunas diferencias doctrinales, a pesar de que se seguían respetando y considerando hermanos y siervos del Señor, dignos de honrar y dignos de imitar en su piedad y comportamiento. ¿Y qué pasa con esto? Un movimiento que ha ofrecido buenos siervos de Dios, un movimiento que ha intentado guardar por lo menos los fundamentos de un cristianismo histórico, un movimiento que siempre se caracterizó por tener hombres dedicados a la predicación, buenos expositores de la palabra, hombres fervientes en la oración, hombres fervientes en el servicio al Señor. De repente aparece dentro de esa organización un hombre que es pastor y abraza el movimiento LGBT. Si se dan cuenta, eso también pasó con la iglesia luterana. Nosotros cuando pensamos en la iglesia luterana, pensamos en hombres como Lutero, más allá de que todos nosotros sabemos de que Lutero, no creo que le hiciese mucha gracia el contexto de una iglesia luterana, no creo que le hiciese mucha gracia eso. Pero todos pensamos en un hombre como Lutero, un hombre que luchaba por vivir en santidad, un hombre que luchaba y se esforzaba por ser fiel en la predicación de la palabra, un hombre que tuvo una batalla ardua por defender ciertos principios y fundamentos del Evangelio. Y al final ver cómo dentro de la iglesia luterana también se han ordenado pastores que abrazan el movimiento LGBT, incluso personas trans ya han aparecido en medio, personas que se consideran no binarias. Y eso ha pasado en otras corrientes denominacionales. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que estar dentro de una iglesia sana hoy no es garantía de que esa iglesia seguirá firme mañana. Por ejemplo, si tú piensas aquí en Europa y piensas en el contexto de Holanda, por ejemplo, vas a ver que Holanda tiene una historia de iglesias muy bíblicas. Holanda tiene una historia de iglesias muy centradas en el Evangelio. Holanda tiene una historia de iglesias que defendieron mucho en la Reforma Protestante, alzar la palabra de Dios, defender las Escrituras y ha dado muy buenos teólogos. Aquellos que estudian buena teología verán que hay muchos nombres holandeses por medio, algún belga por ahí también. Pero si ahora ves el contexto de la iglesia reformada en Holanda, vas a asustarte de muchas cosas. Te vas a asustar de cómo el liberalismo teológico ha entrado, de cómo se han vuelto muy libertinos, de cómo se permiten muchas cosas horribles, incluso atrocidades doctrinales dentro de algunos movimientos que se llaman reformados. Lo triste es esto, lo triste es que muchas iglesias con el paso del tiempo ceden, muchas denominaciones ceden. Al final ahí te das cuenta que no se trata de acertar en la denominación. ¿Por qué? Porque tú puedes estar hoy en una denominación que defiende valores bíblicos, principios bíblicos, y mañana, por lo que sea, esa denominación cede a la cultura, cede a la ideología y empieza a abrirse a cosas no bíblicas. Por ejemplo, la historia de la Iglesia Bautista en Estados Unidos para mí es una evidencia de eso. La Iglesia Bautista en los Estados Unidos tenía ciertos principios y fundamentos y tú ves ahora muchas iglesias en Estados Unidos que se denominan bautistas y que están llenos de feminismo, LGBT, libertinaje, liberalismo teológico y verdaderas atrocidades. Y tú dices, ay, pero es que yo pertenecí a una iglesia bautista. Miren, hay que asegurarse que la iglesia donde congregamos sea una iglesia que respeta los principios bíblicos. Obviamente, cuando vemos una denominación, cuando vemos una etiqueta, nos están diciendo más o menos en lo que creen. Si yo veo una iglesia bautista, veo una iglesia anglicana, o veo una iglesia pentecostal, o veo una iglesia de lo que sea, de volviendo a las raíces hebreas, que es más bien una sinagoga, ahí me voy a encontrar y voy a saber yo más o menos en lo que pueden creer. Pero luego una vez dentro sería bueno asegurarse, porque incluso denominaciones que deberían creer unas cosas
abrazan otras. Hay muchas iglesias hoy que no hay una relación entre lo que pone en el cartel y lo que hay dentro. Y la prueba más clara es que algunas pone iglesia evangélica y dentro no está el evangelio. Unas pone iglesia cristiana y dentro no está Cristo como protagonista. Algunas pone iglesia y son dentro sinagogas de Satanás que enseñan doctrinas de demonios como el evangelio de la prosperidad y barbaridades como esas. Por lo tanto, número uno, asegúrense no solo de decir, voy a esa denominación, sino de entrar en una iglesia que ustedes analicen, qué se enseña desde el púlpito. Pregunten a la iglesia, ¿tienen alguna confesión de fe? ¿Ustedes abrazan una confesión de fe histórica? ¿Tienen algún credo, una confesión de fe que yo pueda leer y decir, bueno, díganme lo que creen aquí para asegurarme y no llevarme un susto el día de mañana y que me aparezcan con un arcángel y un querubín aquí delante diciendo que viene de la cuarta dimensión y ha subido a la estratosfera y ha visto a Dios y se ha encontrado con no sé quién y luego ha bajado al infierno y ha hablado con el Papa de no sé qué año? No, yo quiero asegurarme de que no me voy a encontrar aquí películas tipo Star Wars en el púlpito y que en vez de predicar me estén contando historias que parece el Señor de los Anillos. Me gustaría saber que aquí me van a dar palabra de Dios. Querría saber qué entienden ustedes sobre Dios, sobre el pastorado, sobre la palabra, sobre las escrituras. Pregúntanle cosas tan sencillas como ustedes creen que toda la palabra es inspirada por Dios o ponen en duda algunos pasajes. Todo eso es importante antes de meter tu pie en un lugar, porque luego te van a llevar al error o te vas a llevar decepciones o vas a salir muy confundido con algunas enseñanzas. Y otra cosa que hemos aprendido, hay hombres que se han esforzado, han luchado por mantener una iglesia bíblica, por mantener una iglesia afirmada en la palabra y la siguiente generación ha venido y lo ha destrozado todo. ¿Saben cuál es la preocupación más grande de mi corazón muchas veces? Es eso, es ver hombres que han dejado un legado, pero la siguiente generación no ha dado la talla, no ha dado la talla y se ha dejado llevar. Algunos dirán, bueno, pero a los pastores que habían antes les faltó vista para saber elegir a los sucesores, a los que tendrían que estar ahí al frente. Hay gente que al principio parece una cosa y luego se desvía. Yo creo que al final vamos a ser juzgados por lo que hicimos nosotros, ¿no? De llegar un día delante del Señor y esperar que el Señor diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Señor, yo no sé lo que van a hacer después, yo ya no estoy ahí, yo estoy contigo en tu maravillosa presencia, yo he hecho mi parte, he hecho mi trabajo, he servido lo mejor posible, pero la realidad es muy triste ver eso. Y yo he conocido personalmente hermanos que estaban en iglesias que llevaban muchos años con una línea y decirte con pena en el corazón y lágrimas en los ojos, pastor, cuando esta iglesia empezó, predicaban la palabra, eran fiel a la palabra, se centraban en la palabra, pero ahora, pastor, es solo dinero, prosperidad, se han metido en el movimiento este apostólico, profético de lo sobrenatural y ahora ya no encontramos una predicación centrada en las escrituras. Es triste, personas que querrían haber sido enterradas en esa iglesia, y digo eso en el sentido de morir allí, de acabar sus días antes de partir al Señor allí, iglesia donde, no sé, se bautizaron, se casaron, conocieron al Señor, ¿no? Y al final han tomado un rumbo equivocado y han tenido que salir. Yo termino este vídeo con una pregunta. ¿Ustedes conocen iglesias que les ha pasado eso? ¿Ustedes conocen alguna iglesia que digan, Juan Manuel, yo también conozco una iglesia que antes era bíblica y ya se desvió? Y por otro lado, ¿ustedes conocen iglesias que dicen, dicen ser bautistas, pero creen esto que teóricamente los bautistas no lo creen? O dicen ser esto y teóricamente no deberían practicar esto si dicen ser de esta denominación. Hermano, que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé sabiduría y que nos haga ser como los bereanos, que miremos la palabra de Dios y analicemos todo lo que nos enseñan en nuestras iglesias locales para que cada día estemos seguros de estar en un lugar, más allá de la denominación, en un lugar centrado en la palabra y que busca ser y edificarse como una iglesia bíblica, porque al final
La iglesia de Cristo va mucho más allá de las etiquetas y denominaciones. Lo importante es que sea un pueblo que predica fielmente las Escrituras, que está centrado en el Evangelio, que tiene a Cristo en el centro, que la palabra de Dios es su único fundamento de fe y su única regla de conducta, y que además de eso practica debidamente las ordenanzas bíblicas. Eso es un fundamento importante más allá del letrero que veamos en la entrada de ese edificio, ¿no? Que estemos seguros que caminamos en medio de un pueblo que realmente pertenece al Señor y es fiel a su palabra. Hermanos, espero que esta reflexión nos sirva para estar alerta y si has llegado hasta aquí, te pido ayuda. Te pido ayuda para compartir este vídeo. Como saben, YouTube nos tiene medio cortadas las alas, por decirlo de alguna manera, y no nos permite crecer tanto como el canal ha crecido. Piensen que el canal ya supera más de 500.000 suscriptores y hay vídeos que se ven 8.000, 10.000 veces. ¿Cómo puede ser que solo 8.000 o 10.000 personas de 500.000 suscriptores lleguen a ver ese vídeo? YouTube ya nos avisó de que esto pasaría, pero ustedes siempre nos ayudan. ¿Cómo? Dejando un me gusta, un comentario y compartiendo el vídeo con otras personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.